Estamos con un analista en este sentido, con Facundo Ruiz Flagola, a quien vamos a saludar y también agradecerle estos minutos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por haber venido. ¿Qué tal, chicos? Gracias por la invitación. Bueno, esta reunión que se va a llevar a cabo muy importante y de hecho se van a tratar muchas temáticas de actualidad, ¿no? Sí, se están tratando, hay que decirlo, la tercera semana de septiembre se reúne la Asamblea General de la ONU, que es uno de los órganos más importantes de Naciones Unidas. Aquí hay muchas expectativas por lo que pueda pasar en torno a lo que está planteando Argentina, es decir, la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y obviamente problemas comunes y globales que están relacionados, por supuesto, a la pandemia. En primer lugar, tratar de problematizar el hecho de las vacunas, cómo las gestionamos, cómo las tramitamos para que pueda ser eficiente, porque debería llegar a todos los países. Se está hablando del 70% hasta marzo del año que viene. Eso me parece que es muy importante porque la salida es a nivel planeta, digamos, no es solamente un país el que debería gestionar las vacunas y cada uno de los países librado a su suerte. Por otro lado, me parece que la pandemia ha dejado muchísimos daños a nivel económico y a nivel financiero. Ese es otro de los puntos muy importantes, sobre todo en América Latina, porque nosotros no tenemos para mí es una deuda pendiente, el hecho de las herramientas que podamos tener a nivel continental, como lo tiene la Unión Europea a nivel monetario, a nivel financiero, y también obviamente la capacidad política que tiene para gestionar las vacunas y también fondos para la recuperación. Al no tener nosotros fondos anticíclicos y además tener ya otro tipo de crisis estructurales, se hace muy difícil pensar la pospandemia si no es a partir de ayudas económicas y más aún en el caso de Argentina teniendo todavía aún pendiente la deuda externa, ¿no? Así que esos son como los 2 o 3 temas más importantes de Naciones Unidas que se suman a los clásicos, digamos, los tradicionales, cuestiones de Medio Oriente, en el medio de la tensión de China, Estados Unidos, con Rusia y el resto de los países satélites, porque estamos en medio de la pandemia, además en un reordenamiento de fuerzas a nivel global. Yo ya lo he anticipado muchas veces, creo que China va a ser el número 1 del mundo y eso hace que la tensión con Estados Unidos vaya en crecimiento. Así que me parece que son esas cosas junto a la cuestión climática, digamos, las ideas centrales de esta nueva reunión de esta Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Más allá del tema pandemia, el tema vacunas, que es el común de todo el mundo, en este caso, como decía recién Facundo, ¿cuál es el otro tema que tiene Argentina para plantear, digamos, un tema específico? A ver, el presidente Fernández ha planteado específicamente el tema de la deuda externa. Recordemos que nosotros tenemos ahora, acabamos de realizar un pago por 1.900 millones de dólares, lo que significa eso para nuestra economía, para el bolsillo de la gente. Tenemos un pago cercano ahora, un vencimiento en realidad cercano de 400 millones de dólares y en diciembre deberíamos desembolsar de nuevo casi 2.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Eso tiene que ver con capital y con intereses de la deuda tomada por Mauricio Macri, es decir, en la gestión reciente. Eso es imposible, digamos, de hacerlo. Por lo tanto, me parece que es muy importante no solamente pedir una prórroga, cosa que está negociando Argentina, sino además hacer sostenible la deuda. ¿Qué significa eso? Que la podamos pagar en el tiempo y que sirva de provecho para la Argentina, ¿sí? Porque nosotros la deuda que tenemos básicamente, que ha sido tomada por Mauricio Macri, creo que no ha contribuido ni al crecimiento, ni al desarrollo, ni al empleo, ni a la industria. Solamente ha servido como un servicio financiero de fuga de capitales y lamentablemente eso no incide en la calidad de vida de la gente. Entonces lo que está diciendo el presidente es, nosotros como país soberano reconocemos la deuda externa. Ahora lo que tenemos que tener también es una posibilidad de hacer los pagos, pero sin que eso nos ahogue. Así que me parece que el planteo ese, que además lo está haciendo a nivel global, sigue una línea diplomática de Argentina respecto al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, que por ahí, perdón que no hay mucho tiempo, pero el Fondo Monetario Internacional también es un órgano de ONU. Es dependiente del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y por lo tanto hay una incidencia de los países en ese sentido, obviamente de los más grandes, de los más importantes, pero claramente me parece que es una estrategia de Argentina decir, bueno, la gente necesita un poco de plata en el bolsillo, se necesitan pesos en la calle, pero también necesitamos dólares en el Banco Central para afrontar un déficit histórico de Argentina que está en el sector externo, ¿no? Volviendo al tema de la vacunación, se habla mucho ahora de si uno tiene cierta vacuna, no puede ingresar a ciertos países. ¿Esto también puede ser tratado en esta Asamblea General? ¿La ONU se puede encargar? Exactamente, va todo ahí. O sea, es la tramitación de la vacuna, porque por lo general
uno de los partes más importantes, digamos, de los reclamos era la liberación de las patentes. Yo creo que va más allá de eso, la capacidad de los países de poder adquirirla, pero sobre todo de poder fabricarla y no depender de otros países, como te decía. Y por supuesto que cuando hablamos de post-pandemia estamos hablando también de los pasaportes sanitarios. Sí. Ahora, hay que tramitarlo eso de manera inteligente para que no tengamos una segunda pandemia. Porque el señor Bolsonaro, por ejemplo, ayer ha hecho negacionismo de la pandemia, de las vacunas, ha ratificado su idea del tratamiento de cloroquina, cosa que se demostró que es totalmente ineficaz. Así que bueno, en el medio de esto hay personajes irresponsables que están bregando porque se realice una apertura que no es inteligente. Me parece que en ese caso los países deberían tener, después no solamente con esta asamblea de ONU, sino después reuniones bilaterales con cada uno de los países, porque todos los países son distintos y han tramitado de manera distinta la pandemia. Entonces me parece que es interesante esto que vos planteas, ¿no? de los pasaportes, porque no es solamente el hecho de viajar, ir a hacer turismo y de que se recupere la economía, sino hacerlo también de manera inteligente para que no retrocedamos y además para que eventualmente no tengamos una segunda pandemia. Es una cuestión de eficacia y de inteligencia económica. Por último, cortito, doctor Kohl, con el tema del CELAC, ¿cómo se está trabajando? Bueno, el CELAC después está tratando de consolidarse. Después de 4 años ha tenido una reunión muy importante en México. El CELAC son los países de América Latina y del Caribe también. Y ahí se tramitan temas, se gestionan temas, se debaten temas que hacen a nuestra región. Por eso es muy importante. Es un instrumento que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, pero también con la política. Herramientas a nivel político por algo parecido a lo que le decía recién, ¿no? Tratar de fortalecernos nosotros como bloque para enfrentar, por ejemplo, la crisis, pero además otros temas como la violencia, la migración, los problemas económicos tradicionales, digamos, que tienen todos los países de América Latina, y diría incluso ser una herramienta política superadora a lo que es la OEA. ¿Sí? Y me parece que en ese sentido hay un avance de los países, más allá de algunas ausencias. Creo que es un instrumento que puede ser eficaz, que incluso puede ser complementado con otras herramientas que tenemos como Mercosur, como el ALBA, como la UNASUR. Es decir, es una herramienta muy potente y esperemos que los países lo entiendan así, que puedan hacer diplomacia de manera inteligente para la protección de América Latina, no solamente depender de lo que dice ONU o por ahí de algún tratado con la Unión Europea, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por este análisis y estos minutos de su tiempo. No, Facundo. por favor, a ustedes. Gracias, un placer. Gracias, el doctor Facundo Rifrágula, haciendo este análisis, dos temas importantes que hay que también entenderlos y cómo está parada República Argentina con respecto a eso.